Bueno, pues entonces, la filosofía medieval. La filosofía medieval, yo les estaba explicando que tiene un contexto histórico. Básicamente hablamos de la caída del Imperio Romano y la expansión del cristianismo del siglo I y III. El siglo I y III es cuando el cristianismo estaba comenzando. Entonces, el cristianismo en estos primeros 3 siglos no era una religión dominante, pues, que como ahora va, que el Papa todo el mundo lo escucha y sabe que está en Roma y que reúne un montón de gente. No, en esa época los primeros cristianos andaban huyendo de que no los mataran porque estaban pasando una persecución. Los políticos no los querían a ellos. Y sobre todo unos emperadores llamados Diocleciano, Nerón, Calígula, los mataban a los cristianos. Y los perseguían y les echaban la culpa de todo lo malo que pasaba. Eran gente proscrita. Entonces por eso aquí dice, Diocleciano y Constantino, para evitar que el Imperio Romano se disolviera, utilizaron la religión cristiana para unir al pueblo. Entonces ellos lo que hicieron fue, como para que la gente los aceptara a ellos como políticos y mantener a la gente tranquila y evitar que hubiera tanto pleito por religión, entonces decidieron que el cristianismo lo iban a aceptar como religión en Roma, en Italia. Pero estamos hablando del siglo IV. Vamos a ver aquí, yo creo que se puede hacer anotaciones. Bueno, le puedo hacer una especie de resaltar. Bueno, entonces, este edicto, el edicto de Milán, ese edicto es como quien dice ahora cuando los diputados hacen un decreto. Entonces, con ese edicto dejaron claro que la religión cristiana ya no iba a ser perseguida. Entonces, ¿qué tiene que ver la filosofía con esto que les estoy diciendo? Bueno, que básicamente los cristianos se volvieron los filósofos más representativos de esa época. Los cristianos empezaron a hacer filosofía. Porque recuerden ustedes que la filosofía trata de explicar cosas sobre la existencia, el propósito de la vida. Trata de explicar el origen del universo, el origen de la vida y todas estas cosas que nosotros, pues, cada quien tiene su punto de vista, ¿verdad? Pero el cristianismo se lo empezó a tomar muy en serio a partir del siglo IV. Tanto así que habían cristianos que estaban a favor y cristianos que estaban en contra. Entonces hubo un debate. Ahí había cristianos que decían que la filosofía no servía para nada, que solo la Biblia era importante y que solo había que agarrarse de la Escritura y lo demás no era importante, porque Dios no lo había revelado. ¿Entienden ese punto ustedes? Porque hay gente que actualmente piensa así. ¿Sí o no? Hay un montón de gente que si usted, sobre todo los que van a la iglesia, si usted le empieza a decir que los científicos hablan del Big Bang y que de los dinosaurios, entonces hay gente que es fanática, de las que van a la iglesia, pero que son fanáticos. Y le dicen que todo eso es mentira, que solo lo que dice la Biblia es literalmente cierto. Entonces ese tipo de pensamiento está ahí presente, de no tomar en cuenta la filosofía por parte de algunos religiosos. Pero no eran todos, sino que habían otros religiosos que por el contrario estaban muy de acuerdo que la filosofía se utilizara como una herramienta, como un instrumento para que la fe o lo que habían dicho los apóstoles se entendiera de manera más racional. ¿Alguna pregunta hasta ahorita? Ya vamos a ingresar a Mario. Mario ahorita ya está pidiendo que ingrese. Diego, ¿alguna pregunta? ¿Cristina? No. Bueno, entonces, quiero que me ayude a leer ahí Ana arriba donde dice, aunque los primeros cristianos. Aunque los primeros cristianos rechazaban la filosofía, tuvieron que valerse de ella para sustentar su fe ante los ataques de los romanos, que los acusaban de ser caníbales y ateos. No adoraban a los dioses del imperio. Sí, interesante, ¿verdad? Porque las acusaciones que le hacían a los cristianos de esos primeros siglos es que ellos eran ateos. Imagínense qué cosa, ¿verdad? Pero ¿por qué decían que eran ateos? ¿Por qué los romanos decían, esos cristianos son ateos? Porque no creían en Júpiter, no creían en los dioses de los romanos. Entonces, como los dioses de los romanos eran Júpiter, Neptuno,
Poseidón, y tenían ese montón de dioses y templos para irlos a adorar, y los cristianos no iban a meter esos templos porque para ellos eran dioses falsos. Entonces los romanos decían, no, ellos son los ateos, los cristianos son ateos y aparte son caníbales porque dicen que cuando hacen sus reuniones se comen a diotes. Porque como, ¿recuerdan ustedes? Por el pan y el vino. Por el pan y el vino, correcto. Como en la iglesia, tanto en la católica como en la evangélica un poco menos frecuente, pero hacen una ceremonia donde comparten el pan y dicen que, como Jesús dijo, este es mi cuerpo, esta es mi sangre, bébanlo y coman. Entonces los romanos decían, son caníbales, ellos hablan de comerse a la gente. Entonces, ese tipo de situaciones los acusaban a los primeros cristianos. Ok. Entonces, en la filosofía cristiana, vamos a tener un periodo que se llama la patrística. Si ustedes miran ahí en la diapositiva, dice patrística. Patrística viene de padre. O sea, eran los padres, pero cuando dicen son padres de la fe, como los sacerdotes. Diga. Pero en ese tiempo solo era la parte católica o también evangélica que hablaban. Esa es muy buena pregunta, porque solo eran los católicos. Solo eran los católicos. Sí, los evangélicos no existían. La iglesia protestante empezó a existir desde el año 1500. Entonces, en esos primeros siglos del cristianismo, solo eran las primeras iglesias que ya desde el siglo I ya se llamaban a ellos mismos católicos, porque católico significa universal. La palabra católico significa que es una iglesia universal para todos. Entonces, eso es buena pregunta. No eran los cristianos de las iglesias evangélicas, sino los católicos. Ahora bien, la patrística entonces del siglo II y el siglo III se divide en patrística griega y en patrística latina. ¿Por qué? Porque los griegos tenían, en las ciudades griegas como Tesalónica, Éfeso, Corinto, eran las ciudades donde andaba el apóstol Pablo predicando. Y ahí fundó unas iglesias y esas iglesias se volvieron instituciones fuertes, ya con bastantes adeptos. Y la otra parte estaba la patrística latina, que es ya en Roma propiamente, en donde era la capital del Imperio Romano. Ahí en Roma fundaron las iglesias y ahí entonces empezaron ellos a tener puntos de vista, ¿verdad? Los latinos tenían un criterio, los de la iglesia griega tenían otro, pero todos eran cristianos. La patrística griega y la patrística latina, todos eran cristianos, nada más que de unos de Grecia y otros de Italia. Eso es lo que quiero que entiendan de esa parte. Entonces, en el caso, por ejemplo, de este primer filósofo que les menciono aquí, que les muestro, él es San Agustín de Hipona. Este señor es uno de los filósofos más importantes del cristianismo antiguo. Él escribió un libro que se llama La Ciudad de Dios. Y también escribió otro libro que se llama Confesiones, donde él confiesa cómo fue su vida antes de ser cristiano y después de ser cristiano. Y este señor San Agustín es tan importante su pensamiento porque él utilizó la filosofía de Platón para explicar el cristianismo. Y este filósofo, ustedes pueden leer sus libros, no es que sean libros como los libros de filosofía, uno les tiene miedo porque maneja un montón de conceptos bien abstractos y tantas cosas, pero los libros de él son más digeribles, son más fáciles de entenderlo. Él, antes de ser cristiano, pertenecía a una religión que se llamaba el maniqueísmo, que el maniqueísmo es creer que existe un Dios bueno y un Dios malo, y que los dos son iguales de poderosos. Y en el cristianismo no se cree en eso, porque el diablo ni por cerca es igual de poderoso que Dios. Entonces, pero él creía en esa religión de los persas, y cuando él conoció a un amigo de él, el que era cristiano, lo convenció, le costó, y lo terminaron convenciendo de ser cristiano. La mamá de él fue la primera en ser cristiana, y después ella luchó y luchó hasta volverlo cristiano a él, a través de la oración, porque es que San Agustín era como un hombre de parranda, que le gustaba andar en fiestas, mujeriego, sobre todo era muy mujeriego, y le gustaba andar bebiendo y loqueando, y entonces la mamá se preocupó y hasta que logró hacerlo cristiano, ¿verdad? Y después se convirtió en un filósofo bien importante. ¿Hasta aquí tiene alguna pregunta, una duda? Sin miedo. No, gente. No hay ninguna duda. Yo creo que estamos todos. ¿Para quién no está en clase? Axel, profe, el cristianismo, Yeah. el cristianismo
No, eso todavía no lo he explicado. Pero pregunte, ¿qué pasó con el cristianismo? No es que le iba a preguntar si el cristianismo tenía algo que ver con el evangelio o cosas así. Sí, es que el cristianismo, mira, es que las iglesias cristianas creen que Jesucristo es Dios y que Él es el único que nos puede dar una salvación. El problema está que hay iglesias que tienen puntos de vista diferentes de interpretar ese mismo mensaje. Es que el mensaje es el mismo, pero interpretado de diferente manera. Pero al final todos somos cristianos, pues los católicos y los evangélicos son cristianos ambos, solo que los evangélicos no están de acuerdo con algunas cosas de los católicos y los católicos no están de acuerdo con cosas de los protestantes, pero en sí son cristianos. Los Y católicos, lo mejor es ser tolerante. ¿Cómo dice Luna? ¿Qué tienen los católicos en contra de los evangélicos? En contra de que no les parece. Bueno, es que Ajá. los protestantes se separaron de la iglesia católica. O sea, la iglesia más antigua es la católica. Los protestantes en un momento de la historia, ellos estaban en contra de la corrupción que había en la iglesia católica, porque sí la había en esa época, era descarada. Entonces la gente luchó porque no hubiera corrupción, no les hicieron caso y mejor se salieron y formaron su propia iglesia. Eso fue básicamente. Pero es por eso. Sí, eso fue porque es que también, es que al principio los primeros protestantes no, por ejemplo, ellos no tenían problemas con lo de la Virgen María, no tenían problemas con lo de que los católicos le celebran a varios santos. Pero después... Porque le adoran ¿A la Virgen María? No. ¿El qué? ¿Material? Los... La estatua. sí, los ídolos que le llaman ellos. Sí, eso es los evangélicos le llaman ídolos y dicen que eso es idolatría pero es una cuestión que los católicos tienen otros argumentos para decir que no es idolatría, porque también en el Antiguo Testamento Dios pidió que hicieran estatuas de ángeles en el templo, que adoraran. En el arca también tenía unas estatuas de unos querubines encima del arca de la alianza. Entonces ellos ponen sus argumentos cada quien y al final pues es una decisión personal. Pero siguiendo con la diapositiva, aquí dice que San Agustín se convirtió al cristianismo luego de haber sido pagano. La palabra pagano significa que no es cristiano. Básicamente alguien pagano es alguien que cree en cualquier cosa menos en Cristo. Y él no creía en Jesucristo al principio, él era escéptico. Escéptico significa que dudaba, decía, no, yo no me creo eso de que alguien resucitó de la muerte y todo eso. Y él buscó la verdad y dijo que la verdad la teníamos que buscar en el interior del hombre. Ahí se busca la felicidad a través del modo de vida. San Agustín, a diferencia de otro filósofo, él decía que el único que le puede dar la felicidad es Dios. Dios es la felicidad. Pero que la felicidad para él, aunque a uno le toque sufrir, porque Dios a uno también le permite que no sufra, que tenga enfermedades, que le mueran la familia y todo eso. Pero esas son situaciones que uno tiene que vivir y que tiene que entender, que tiene que discernir, y que realmente la felicidad no se le va a... Usted va a tener esa felicidad siempre, porque usted tiene una esperanza de que va a ir a un paraíso y va a vivir eternamente sin morirse y sin enfermarse. Entonces, también para San Agustín, aquí en esta parte dice que el conocimiento es iluminación. ¿Qué significa que el conocimiento es iluminación? Eso significa que para él uno no puede decir que sabe algo o que realmente es una persona con conocimiento si no recibe una iluminación por parte de Dios, ¿verdad? Porque Dios es el que da el verdadero conocimiento, decía él. Dios ilumina la verdad en el hombre, o sea que una persona puede ser doctor, científico, ingeniero, puede hablar 10, 15 idiomas, pero si esa persona, según San Agustín, no conoce de Dios, pues no es feliz y tampoco tiene la verdad. ¿No? Que simplemente es útil para hacer varias cosas, pero no es feliz plenamente, ni tiene la verdad. Entonces, San Agustín era bien enfático en eso. El hombre es un alma que utiliza un cuerpo, porque para San Agustín lo más importante de nosotros es el alma, para todos los cristianos en sí. Si usted le pregunta a un cristiano, ¿qué es más importante, el alma o el cuerpo? Todo cristiano que ha leído un poco la Biblia le va a decir, sí, el alma es más importante porque el alma es eterna.
y el cuerpo se va a podrir y nos vamos a morir. Entonces lo más importante es cuidar el alma, porque si usted cuida su alma, va a ser feliz y va a conocer a Dios y va a ir al paraíso. Entonces esto sería en la parte de San Agustín. La fe y la razón, para él decía que hay dos vías para conocer a Dios, a través de la fe revelada. La fe revelada es lo que dice la Biblia, jóvenes. Dios le reveló a las personas en la Biblia lo que Él quiere, la voluntad de Él. O sea, si usted lee la Biblia y le pone atención a lo que dice, lo que le está haciendo es poniendo atención a lo que Dios quiere que hagamos nosotros. ¿Okay? Entonces, por eso dice que a través de la fe revelada y a través de la razón es nuestra capacidad. Nosotros con nuestra razón hemos logrado entender que existen galaxias, que existen agujeros negros, que hay virus que no se pueden ver como el coronavirus y cosas así, ¿verdad? Que son científicas. Con eso, con la razón lo hemos entendido. Pero las cosas que tienen que ver con el alma se entienden más con la fe, con la revelación, no tanto con el conocimiento científico. Entonces, vamos a hacer una pausa porque no solo yo puedo estar hablando. A ver, por ejemplo, Luna. Profe, pero ahí en eso decía, espéreme, Ajá, ahí en eso, en la de fe y razón, creo que decía que Platón conducía a Cristo. ¿Cómo que? Dice, Platón conduce a Cristo. Ah, sí, sí. Sí, eso no lo mencioné, es cierto. Platón conduce a Cristo significa que Platón es como un medio para llegar a Cristo según San Agustín. Platón es el filósofo que hablaba de que nosotros, Platón decía que nosotros somos un alma prisionera dentro de un cuerpo. Entonces, eso mismo de que dice San Agustín, de que el alma es más importante que el cuerpo, Platón ya lo decía antes. También Platón decía de que hay dos mundos. Hay un mundo de las ideas, donde todo es perfecto, donde nadie se muere, donde no hay enfermedad, y hay un mundo material donde todo es imperfecto. Puede tener momentos de alegría, pero hay un montón de tristeza, hay un montón de muerte, hay un montón de problemas. Entonces, el mundo imperfecto sería el mundo de la materia, y el mundo perfecto sería el mundo de las ideas o de la forma para Platón. Entonces, y Platón hablaba de que si uno buscaba de Dios, buscaba de lo bueno, pues al morir se iba a ir a ese mundo perfecto. Entonces, por eso San Agustín creía que Platón Platón vivió antes de Jesucristo, pero para Agustín Platón era como alguien que había entendido, incluso antes de Jesucristo, de qué se trataba la vida. Y que al final Platón conduce a Cristo. Eso es básicamente lo que dice. Ahora, también en la filosofía medieval hay que dejar claro que existe una filosofía que no es cristiana, pero es de la Edad Media, que es la filosofía árabe. Los árabes surgieron en el siglo VI. O sea, los árabes son, por decirlo, más nuevos que los cristianos, porque los árabes surgieron 6 siglos después. 6 siglos después, en Arabia Saudita, lo que hoy es Arabia Saudita, un señor llamado Mahoma tuvo unas revelaciones. Él dice que platicó con el ángel Gabriel y el ángel Gabriel le reveló un montón de cosas de que Dios quería que la gente supiera y que cómo tenían que comportarse para realmente agradar a Dios. Entonces Mahoma creó otra nueva religión, una religión que tiene miles de millones de seguidores en el mundo, que se llama el Islam. Y la filosofía árabe existe porque los filósofos, los árabes que son musulmanes, también utilizaron la filosofía para explicar lo que Mahoma había escuchado hablar del ángel Gabriel en su libro sagrado, que es el Corán. Entonces Mahoma creó esa religión y varios árabes empezaron a hacer filosofía también. Entonces, ¿cuándo surgió el Islam? En el siglo VI. ¿Quién lo fundó? Mahoma. Eso hay que tenerlo claro. Creo que hasta aquí no habíamos llegado. En la tarea de la vez pasada, solo les había dicho hasta la página 5. Entonces aquí está bien resumido. El Islam surgió en el siglo VI. Fue fundado por Mahoma. Es una religión monoteísta. Significa que solo creen un Dios. Monoteísta. Ese Dios ellos en el lenguaje árabe le llaman Alá. ¿Okay? Que Alá significa Dios.
Tienen también un libro sagrado. Ese libro sagrado se llama el Corán. Que permítame, lo voy a enseñar porque yo por aquí tengo el Corán. Yo. Tiene el Corán. Entonces, miren, este es el Corán, que es el libro sagrado de los musulmanes, que también es grandecito, ustedes pueden ver, es bien grueso, Pues, pucha. 3 páginas. Este que tengo yo tiene 572 páginas. Entonces, este es el libro sagrado de los musulmanes. Profe, pero el Corán se divide así como por Nuevo Testamento, libros y cosas así, o es todo. Mire, el Corán no tiene Nuevo ni Viejo Testamento, pero sí se divide en capítulos y en versículos, así como la Biblia, nada más que ellos le llaman de otra forma. Le llaman suras. ¿Cómo? Ellos le llaman suras. Suras, así le llaman a los capítulos. Entonces, el Corán es el libro sagrado de ellos. La filosofía árabe, ¿qué es lo que busca? Conciliar el Islam con la filosofía griega. Porque los árabes se dieron cuenta de que lo que dice el Corán, este libro, es como bien profundo, pero no tienen las palabras para podérselo explicar a la demás gente. Entonces, la filosofía lo que les va a dar son palabras, conceptos, que van a poder hacer más fácil explicar el Corán. En especial ciertos conceptos como la eternidad del mundo y la mortalidad del alma. Los árabes preservaron y transcribieron la filosofía de Aristóteles, porque si bien para San Agustín Platón era como el filósofo que conducía a Cristo, para los árabes Aristóteles era el filósofo que conducía a Alá. Porque Aristóteles era un filósofo más naturalista, él se preocupaba más por las cosas del reino natural, era como un biólogo. A diferencia de Platón, que preocupaba más por las cosas del alma, cosas más metafísicas. Ahora, ¿cuál es el filósofo? Uno de los filósofos más destacados de los árabes es un señor llamado Al-Farabi. ¿Okay? Y este señor, Don Al-Farabi, hizo una distinción entre la esencia o el concepto y la existencia posible de un objeto en particular. Por ejemplo, el objeto caballo, que dice que al mismo tiempo, siendo un objeto particular, pudo no haber existido. Por ejemplo, el concepto es la esencia. ¿Qué es un caballo? Si usted se pone a analizar qué es un caballo, puede utilizar términos de la ciencia, es decir, es un mamífero de 4 patas, con un cuello relativamente largo, con una crin, con cola, con una boca o hocico prominente. Y entonces usted puede más o menos crear un concepto de qué es un caballo. Y que en la historia ha servido para montarlo y ha sido un compañero del humano, bien importante. Ese concepto del caballo se aplica a todos los caballos, porque es un concepto general. ¿Okay? Y en cambio, el caballo en particular es un caballo que usted mire, por ejemplo, de repente, aquí en Tegucigalpa no se ve, pero usted va a visitar a un familiar, a un pueblo, o va de paseo ahí al Picacho, mira un caballo y ve, ahí está un caballo. Ese caballo es un caballo en particular. Ese caballo, como pudo haber existido, no pudo haber existido. Es irrelevante en el sentido de que para entender la esencia del caballo, un caballo es irrelevante. Lo relevante es el concepto para estos filósofos. Porque los objetos particulares hay un montón. O sea, no hay uno que sea especial. Todos los caballos son irrelevantes en ese sentido. En el concepto es lo más importante para estos filósofos. Entonces, para ellos pasa igual cuando hablamos de Dios. Dios es una esencia porque implica la existencia eterna. Y Dios es un concepto, el único concepto que explica la eternidad. Y ese concepto no se puede explicar sin hablar de la eternidad porque Dios es eterno. Entonces, el único ser que es eterno es Él. Y no hay como otros objetos de Dios que se pueden decir, ese también es Dios, ¿no? Si es un solo Dios, es el único, es eterno, y su concepto es esencial. Su concepto y su ser son el mismo. No se separan. Así como la diferencia de las demás cosas que existen en el mundo, que yo puedo tener un concepto de qué es un ave o un pez, y haber miles de peces para comparar ese concepto. Pero con Dios no. Con Dios hay un solo concepto de Dios, que es eterno, y hay un solo Dios que lo representa. Entonces no se puede hacer comparación. Entonces hasta aquí no sé cómo estamos.
Son las 11:34. No, profe, no nos de... Ya tienen hambre, ¿no? Te tengo fe. Ok, Avicena. Vamos a avanzar entonces. Avicena también es otro filósofo árabe. Para él, la prueba de la existencia de Dios es que los seres contingentes necesitan de una causa para existir. Bueno, ¿quiénes son los seres contingentes? Los seres contingentes son todos los seres que existen en la naturaleza, porque contingente significa que como pueden existir, pueden no existir. Contingente es algo como una casualidad. Todos los seres todos los seres que existen son contingentes porque su existencia no es necesaria. O sea, usted, por ejemplo, para sostener la realidad, mira que hay un pollo, una gallina, y usted dice, esa gallina, con esto de la cuarentena, la tenemos ahí a días y no hay cómo salir, la vamos a comer. Si usted se come una gallina, eso no altera la realidad. El mundo, el universo no sufre nada. Pues. La única que va a sufrir es la gallina cuando le huelen el cuellito. Pero en la realidad, no todos los seres, un humano, por ejemplo, si muere un ser humano, la realidad sigue, el mundo sigue y todo sigue. Incluso, para que tengan una idea, si todos los humanos nos extinguiéramos, el mundo seguiría. ¿Usted cree que el mundo se va a detener porque todos los humanos nos extinguieran? No se detenería. Pasaría como Sí, seguiría su curso. Entonces, eso es lo que estos filósofos árabes entendían por seres contingentes. Los seres contingentes somos todos nosotros. Y el único ser que no es contingente, ¿quién es? Por lógica, ¿no? ¿Quién sería el único ser que sí se necesita para que la realidad exista? Vamos a ver. ¿Qué opina Moisés? Lo mismo que Diego. Sí, el único ser, según la filosofía, el único ser que es necesario para que todo lo demás exista es Dios. Los demás seres, nosotros somos seres secundarios, decirlo así, somos seres contingentes. ¿Okay? El otro Dios es filósofo, cero, Dios es luz, ¿qué es Dios? ¿cómo dice? Dios que es luz, ser. ¿Quién habla? Que es que no, aquí no sé. Yo. Lunita, sí, ya. Ok, sí, la naturaleza de Dios es otra cosa que se preguntaron los filósofos, de qué está hecho Dios, si está hecho de la misma materia que estamos nosotros, o si tiene una materia especial o no tiene materia. Entonces, la filosofía cristiana y la filosofía árabe tienen un mismo punto de vista. Los dos le van a decir que Dios es espíritu, o sea, que es algo inmaterial, algo que usted no puede ver directamente, aunque como Él es Dios, también podría aparecer de la forma que Él quisiera, de cualquier forma. Entonces, se podría decir que es algo que no está definido. Y mientras todos nosotros, los demás seres, estamos definidos como materia y con la química de nuestro cuerpo, Dios no está definido. No se puede definir en ese sentido. Sé que si quiere puede ser agua, fuego. Exactamente, lo que se le anime. Porque, por ejemplo, en la Biblia le aparece que a Moisés le apareció como un montón de fuego, una zarza ardiente. Bueno, a él se le apareció así, como fuego. ¿Okay? Entonces, no está definido. Luego menciona aquí que la doctrina de Averroes fue condenada y prohibida por las autoridades eclesiales durante el siglo XIII, porque contradecía la fe cristiana y el Islam. En algunas cosas estos filósofos se metían en problemas, porque el filósofo siempre es como la persona más libre que piensa por sí mismo. Entonces muchas veces cuando da su punto de vista ofende a las autoridades que representan a las iglesias. A muchos filósofos que los han matado, empezando por Sócrates, que yo les comenté que le dieron veneno. Y otros filósofos los condenaron a morir quemados en una hoguera por haber dicho cosas que estaban en contra de lo que la iglesia decía, esto es así, así, así. Entonces el mundo es eterno, la materia también lo es, decía Averroes, y eso de que la materia también lo es un poco contradictorio porque en el Islam y en el cristianismo lo más importante es el espíritu, el único que es eterno. Él decía que el hombre no es inmortal, lo que es inmortal es su sabiduría, o sea, su conocimiento de Dios. También tenía una doctrina que llamaba la doctrina de la doble verdad, que sí hay cosas verdaderas desde la filosofía y falsas desde la fe. Es posible que los paganos tengan razón y la religión esté equivocada. Él era una persona más tolerante que cualquier otro religioso, porque si usted le pregunta a una persona que es religiosa,
si él cree que algo en la Biblia puede estar equivocado, le va a decir que no, que nunca, que jamás. ¿Okay? Pero este filósofo de Rhodes decía que es probable que algunas cosas de lo que creemos por fe no sean tal como nosotros las hemos venido creyendo, sino que sean diferentes. Pues le puedo poner un ejemplo. Digamos el diluvio, que menciona en la Biblia, el diluvio universal. Según la Biblia tal cual, cabían un montón de animales en esa arca que hizo Noé. Pero los científicos van a decir que es imposible meter todas las especies de animales en una arca. ¿Okay? Y también en la Biblia menciona en una ocasión que Dios detuvo el sol en una batalla que tuvieron en el Antiguo Testamento. Y los científicos van a decir que es imposible que se detenga el sol. En todo caso, quien se detendría era la Tierra. ¿Okay? La doctrina de la doble verdad es la que menciona él, ¿verdad? Que pueden estar equivocados tanto los filósofos como los religiosos. Antes de continuar, ahí lo vamos a dejar porque les quiero mencionar algo que la Secretaría de Educación quiere que les digamos sobre el coronavirus. Entonces, recuerden para la siguiente clase que nos quedamos aquí en la filosofía judía. Yo ahorita les hablé de la filosofía cristiana y la filosofía árabe. Léanos el comunicado de ¿cómo se llama? El que mandó el profe Leonel. Profe, que le iba a preguntar. Ya le puedo decir, ya le puedo explicar. Diga, tío. Y todas las tareas que nos dejan, es que yo estaba viendo la otra vez que salía una noticia que decía que las tareas, no sé cómo se llamaba, que las tareas que mandaban los maestros solo era para relajarse o cosas así, no era para que valieran el acumulativo. No, ya le voy a explicar. No es así nomás. Las tareas tienen un precio, las clases que están recibiendo tienen un gran valor porque cuando nosotros regresemos a las clases normales, les vamos a revisar todo lo que han entregado y eso van a ser los acumulativos de parcial. Pues después lo van a ir después de un reforzamiento o un examen. Entonces, lo que pasa es que el ministro, lo que está dejando claro el ministro es por la gente que tiene menos recursos económicos. Y es la mayoría en el país que no tiene acceso a internet ni a una computadora. Entonces a esa gente no se le puede exigir que entreguen todas las tareas por WhatsApp y todo, porque no tienen ni para comer, peor para mandar una tarea. Entonces, pensando en esa gente que el ministro dice que no les podemos revisar ni dar nota de lo que están haciendo. Pero al regresar a clases todo va a valer. Va a tener puntaje y van a tener nota de todo lo que han estado haciendo. Al regresar a clases. Ahorita como que no vale porque no les podemos decir, Diego sacó tanto en tal tarea, Luna sacó tanto. No se les puede decir. A mí la profe